señor director de Amnistía Internacional, señores y señoras embajadores, directores generales, representantes de organismos internacionales, autoridades y asistentes al acto, a todos bienvenidos a la Casa de América en este seminario sobre los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 40 años de la Constitución española. La mesa que van ustedes ahora a presenciar estará compuesta por la alta comisionada, la señora Michelle Bachelet, a quien doy la bienvenida más cordial otra vez a la Casa de América. Bienvenida, presidenta. Por la señora Kadia Zubá, abogada y periodista, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014. El señor ministro Josep Borrell, con la moderación de Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional. Antes de que empiece la mesa, tiene la palabra la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí, de manera muy particular a la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y para la señora Asuba, nuestro Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Aunque no tendría que hacerlo, porque en el fondo no tiene mucho sentido, pero verán que al fondo sí que lo puede tener. Quiero agradecerle al ministro de Asuntos Exteriores, al ministro Borrell, al compañero de Gobierno, que haya propiciado este seminario justo en esta semana tan importante, siéndolo todos y cada uno de los días del año, en nuestro país, aquí en la Casa de América, en Madrid, para hablar de derechos humanos con la alta comisionada de Naciones Unidas. Lo agradecemos, el Gobierno lo agradece de manera muy principal, querida señora Bachelet, querida Michelle, porque sabemos que en esta semana tu presencia en cualquier lugar del mundo sería altamente importante y una vez más estás en nuestro país, estás con nosotros donde siempre eres bienvenida. Nosotros este año, para nuestro país, se produce una confluencia de aniversarios que valoramos profundamente. Hace 40 años que España se alejó de la dictadura, de 40 años de un periodo verdaderamente oscuro para la historia reciente de nuestro país y nos adentramos a través de nuestra Constitución en una democracia plena. Somos una de las democracias solventes, maduras y reputadas en el contexto internacional. Eso solo significa para nosotros que hemos de seguir haciéndola avanzar a partir de una Constitución que fundamentalmente en la historia de las constituciones españolas ha significado un giro importante porque estamos delante de un texto normativo, de una Constitución que se cumple y que desarrolla de manera jerárquica el resto de nuestro ordenamiento interno, en el cual se encuentra el artículo 10 de nuestra Constitución, que nos obliga a interpretar en el derecho interno, a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los pactos internacionales y de los convenios que nuestro país firma, justamente con esa intensidad de interpretación. Es un extraordinario compromiso de la democracia española a partir del cumplimiento de nuestra Carta Magna, nada más y nada menos, de la importancia de los derechos fundamentales como fundamento de todo lo humano y del desarrollo de lo humano en este momento importante también por todos los giros que la política internacional da en el mundo. Justamente coincide esa celebración para nosotros con el 70 aniversario de la Declaración. Para nuestro país, los derechos humanos y para este Gobierno no son una cuestión de retórica más o menos importante en el discurso político. En este momento, el Gobierno de España procede a iniciar ya todo el cronograma que nos va a llevar a final del mes de enero para aprobar el segundo Plan de Derechos Humanos. España tuvo un plan primero de derechos humanos en la anterior administración socialista con el presidente Rodríguez Zapatero y, tras estos años de cadencia y de evaluación del mismo, vamos tarde, pero para este Gobierno vamos bien en el calendario de nuestra llegada a asumir las funciones constitucionales del Poder Ejecutivo para tener a final de enero el segundo plan después de la evaluación del primero. Este plan nos coloca como Gobierno y como democracia en el mundo en los parámetros en los que la propia Naciones Unidas nos traza y la experiencia también nos indica. Se trata de prevenir antes de acudir a lo irremediable.
Se trata del valor de las políticas coordinadas y preventivas que nos colocan en los derechos humanos de manera transversal, interdisciplinar y comprometida. Se trata de hacer un registro importante en la mirada del cumplimiento de los derechos humanos en las políticas que llamamos de eficacia y de verdadero ejercicio material de los derechos. Estamos también en un registro de mirada y de cambio importante que tiene mucho que ver con la consideración, aplicación y, naturalmente, eficiencia de las políticas que desarrollan derechos humanos en relación a más de la mitad de la población del mundo, que somos las mujeres. Los derechos humanos tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, con mucho retraso histórico, ciertamente, pero con un gran giro que en este momento compromete y mucho en un espacio donde hemos de mirar con mayor profundidad, con mayor diversidad también de los propios conceptos y también de las políticas que trazamos. Con esos criterios y con un trabajo que haremos de la mano de la red civil, de las asociaciones, de las organizaciones no gubernamentales, de todo el espacio cívico que tiene contraído un gran compromiso voluntario y éticamente admirable con los derechos humanos en nuestro país, haremos el plan del Gobierno. El Gobierno dispondrá durante estas próximas semanas de un calendario que permitirá alcanzar en el mes de febrero la aprobación en Consejo de Ministros de este segundo plan de compromiso, señora Bachelet. No vamos tarde, después de habernos encontrado un retraso, evidentemente, de la anterior Administración, pero para nosotros el compromiso no solamente es firme, no solamente es certero en la profundidad, sino que también nos tiene que llevar en el día a día del trabajo legislativo de nuestras Cortes Generales y, naturalmente, del impulso a través de los proyectos del Gobierno a seguir trasladando a nuestra normativa interna el inmenso cuerpo jurídico que afortunadamente el siglo XXI en el mundo tiene ya del derecho internacional de derechos humanos. Estos son los compromisos con los que vamos a empezar a trabajar firmemente y para nosotros, para el Gobierno de España, significa en el 40 aniversario de nuestra democracia, que es también el aniversario de nuestra Constitución, el firmísimo compromiso de una democracia europea, que es la democracia española, a un mundo que se desordena, a un mundo donde demasiados insisten desde los egoísmos particulares en no querer ver la igualdad absoluta y radical desde la cual y desde el único lugar que se pueden proclamar y seguir avanzando en los derechos humanos del planeta. Ese es el compromiso. Para eso es importante este seminario por el que yo felicitaba a todos nosotros, a todos ustedes, al ministro y al ministerio que lo propician, y esa es la razón también por la que nos sentimos muy honrados, señora Bachelet, con que usted, pudiendo estar hoy en cualquier lugar del mundo, justamente se encuentre aquí con nosotros para trabajar juntos. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Esteban Beltrán, yo soy el director de Amnistía Internacional en España y voy a ejercer el facilísimo papel de moderador aquí en este acto, y agradecemos mucho la invitación a Amnistía Internacional que han hecho Amnistía Internacional para poder moderar el acto. Les voy a contar un poquito en qué va a consistir, para que tengan una idea. Primero voy a presentar brevemente a las personas que están aquí conmigo. Después, cada una de estas personas hablará unos 10-12 minutos de lo que estime conveniente alrededor de este acto. Yo le haré a cada uno una primera pregunta para empezar, pero como cualquier pregunta pueden tomarla en consideración, ¿no? Y después de las intervenciones haré un par de preguntas para que haya un poquito de diálogo, y después abriremos para que haya 3 o 4 preguntas por escrito del público. No creo que dé mucho tiempo a más, así que no se enfaden ya preventivamente de que no tenga todas las preguntas, y se las van pasando a la gente del personal de Casa América, que amablemente me las va a entregar a mí, y yo amablemente y antidemocráticamente decidiré cuáles son las preguntas que vienen para acá. Y ese va a ser un poco el acto. Esperemos que sea interesante para conmemorar, digamos, y también reflexionar sobre el 70
aniversario de la Constitución de la Humanidad, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también sobre el 40 aniversario de la Constitución en España. Les voy a presentar, aunque creo que no tienen, digamos, no les va a sorprender a las personas que están aquí conmigo. Michelle Bachelet conoce muy bien, desde muchas perspectivas, lo que son los derechos humanos, y desde esa reflexión, pues desde el 1 de septiembre de este año es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero también ha sido, como bien saben, presidenta de Chile en 2 legislaturas, y la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile, la primera mujer y de América Latina también en encabezar un Ministerio de Defensa. Y durante sus mandatos presidenciales hubo cuestiones muy importantes de derechos humanos relacionadas en su país, ¿no? Algo que quiero reflexionar porque a mí me impresionó y lo vi con gran envidia y emoción es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que realmente los que no han podido ver cuando estén en Santiago, véanlo, porque merece la pena. Así que a su lado tengo a Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es una figura política bien conocida aquí, una de las figuras más familiares en política de los últimos años en España, y a quien yo conocí personalmente cuando era candidato a la presidencia de gobierno y tuvimos unas reuniones en que hablamos sobre derechos humanos en ese momento, y que luego ha estado en varias cosas muy importantes, tanto europeas como españoles, incluyendo presidencia del Parlamento Europeo. Fue parte del equipo que elaboró la primera Constitución europea, así que, y una persona con una trayectoria importantísima en materia de derechos humanos, desde la ciencia que empezó con los estudios. Entonces, quiero agradecerle especialmente que también esté aquí y que haya organizado sobre todo este acto, y agradecerle por sus reflexiones siempre tan interesantes. Y a su izquierda está, digamos, pues una defensora de derechos humanos, importantísima, una mujer que, bueno, se ha jugado la vida defendiendo los derechos humanos en su país, la República Democrática del Congo, que lo sigue haciendo, periodista, y en un país muy complejo y en un país donde, por ejemplo, la violación es un arma de guerra, y la que agradecemos especialmente por estar aquí y por continuar ese compromiso extraordinario de vida con los derechos humanos a riesgo de su propia vida. No es una persona que por ese compromiso ha recibido un apoyo importante de la comunidad internacional en diferentes premios, aparte del Premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias ahora, el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita, el Premio de la Federación de Sindicatos de Periodistas, y todo esto durante varios años, 2009-2010, lo que refleja un compromiso importantísimo de los derechos humanos durante muchísimo tiempo. Así que gracias también por venir. Así que para la alta comisionada, una primera pregunta que quería hacerle para que lo tuviera en cuenta durante su intervención es, bueno, el sistema de universalidad, el sistema de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas, quizá siempre ha estado en riesgo, pero ahora hay quizá digamos, gobiernos que realmente lo desprecian en algunos de los casos, ¿no? Y desprecian su papel, y desprecian su papel del pilar de los derechos humanos, y me gustaría que tuviera una reflexión sobre ese sistema que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que se afirma con la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Desde qué punto de vista, qué amenazas tiene, y qué oportunidades, qué defensores tiene, qué detractores, y cómo lo ve usted desde el punto de vista de los derechos humanos, uno de los pilares del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Bueno, muy buenos días a todos, y quiero partir agradeciendo al ministro Borrell por esta oportunidad, y a Casa América por esta oportunidad de participar en este diálogo en el contexto de los 70 años de aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es un momento que nos permite, por un lado, revisar, hacer un balance de lo que han sido estos 70 años, de los pendientes que tenemos, pero también de los riesgos, pero como asimismo de las oportunidades. Yo creo que algo de historia todos sabemos, pero igual siempre
a veces lo obvio por obvio se olvida decirlo, es que este gran acuerdo que surge en lo que a esa altura en los países miembros de Naciones Unidas viene de los horrores de la guerra y de la gran depresión económica de los años 30. El mundo se pone de acuerdo en cuáles son los valores éticos, morales, los derechos básicos de todo ser humano. Se pone de acuerdo en definitiva cuál es el límite de lo aceptable y lo no aceptable. Y ahí define un conjunto de derechos en 30 artículos, y luego de una gran discusión entre un conjunto de comisionados que venían de distintas partes del mundo. Digo esto porque siempre hay una forma de justificar violación a derechos humanos diciendo que las culturas son distintas, diciendo que no hay universalidad de los derechos humanos, porque estos serían conceptos europeos, ¿no? Occidentales. Pero la verdad es que cuando uno mira quiénes fueron los comisionados, ahí en los comisionados había gente de Estados Unidos, de Europa, sin duda, pero también de América Latina. De hecho, un gran y brillante compatriota mío, Hernán Santa Cruz, fue muy importante en él. Otros de América Latina, de la India, de China, de distintos lados. Y por lo tanto, ahí yo le diría que es desde esta sensación de horror que surge esta necesidad de definir como estos patrones morales, estos estándares internacionales generales, sobre los cuales uno dice hacia allá tenemos que ir porque es la única manera que podamos construir un mundo que pueda vivir en paz, en seguridad, desarrollarse y sin duda garantizar que no volvamos a vivir los horrores del pasado. De hecho, cuando uno piensa en la frase inicial, ¿no? En el preámbulo, que es un preámbulo muy bonito además, dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales, inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y aquí hay una conversación que quiero comentarles, porque en esa época la declaración de alguna manera buscaba como espejo ser parte como de la declaración francesa de los derechos humanos, pero que en verdad en francés se decía los derechos del hombre. Entonces estaba escrito los derechos del hombre. Y no es Eleanor Roosevelt, sino que es una líder india, que es una feminista india que dice: si queda escrito como los derechos del hombre, los gobiernos van a hacer todo lo posible por no hacer que estos derechos no sean de la mujer. Y salvo una pequeña parte que dice como el hombre y su familia, y la verdad es que en todo el resto de la declaración se habla de all human beings, o todos los seres humanos, ¿no? De hecho, fue una gran discusión cuando estuve en Francia. Yo planteé que se cambiara le droit de l'homme por le droit humain, pero la Academia Francesa dijo que eso no era posible. Y la explicación que me dieron era porque eso era producto de la Revolución Francesa, que tenía una historia que hubiera significado simbólicamente algo muy complejo. En todo caso, lo que nos dice la Declaración Universal, que estamos hablando de valores universales, pero también indivisibles. ¿Y por qué comento esto? Porque en el contexto de las amenazas, de los conflictos, hay una discusión entre los países muchas veces si hay algún principio que es más importante que otro, si hay algún derecho que sea más importante que otro. Y usted que la Declaración Universal, lo que se ha traducido luego, tal como decía usted, es en convenios internacionales, en tratados, el cuerpo de tratados, ¿no? Que está desde el CIDAW, de las mujeres, contra la tortura, los derechos del niño, así un conjunto de tratados. El de los derechos políticos y civiles, el de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. Son 9 distintos tratados que luego también se han comprometido con acuerdos, con distintos mecanismos, instrumentos legales, que luego estos se han reproducido en las constituciones de muchos de los países y también en las políticas, en políticas domésticas, aplicando estos conceptos, ¿no? Ahora, y lo que señala es que esto es igual para todos, independiente del lugar de la tierra donde se viva, si se es hombre o mujer, la religión que se tiene, la cultura que se tenga, cualquiera sea su condición, y eso es interesante, porque hay gente que hoy día trata de decir que hay que cambiar la declaración porque hay que ampliarla a áreas o temáticas que en el pasado no existían, como el tema de la comunidad LGTBI o los derechos humanos en relación al área digital o al cambio climático. Pero cuando uno lee la declaración se da cuenta que en el fondo habla de todos los derechos humanos, de todos los seres humanos en toda su diversidad y en todas sus circunstancias. Y en cada uno de los artículos son aplicables
a esto que algunos han llamado los derechos humanos de tercera generación, que son las nuevas iniciativas. Pero yo me desvié porque estaba diciendo que eran indivisibles, porque algunos dicen, primero tengo que sacar a mi país del subdesarrollo, entendiendo el subdesarrollo del hambre, tener acceso a la salud, a la educación, ¿no es verdad?, a una casa adecuada, y luego puedo darle derechos políticos y civiles. Bueno, la concepción que nosotros tenemos es que más allá de que cada país, de acuerdo a sus propias condiciones económicas, pueda ir gradualmente mejorando lo que son los derechos económicos y sociales, sin duda uno no debiera pensar en que uno tiene que optar, y uno debiera entender que las personas tienen también derecho, así como a comer, a salud, a educación, el derecho a expresarse, el derecho a participar, el derecho a tener una opinión libre, a estar informado, en fin, entre tantos derechos. Y lo otro interesante que señala es que estos derechos no pueden ser despojados por ninguna autoridad o gobierno, ¿no? Y la idea central de la Declaración Universal es decir, mire, somos todos seres humanos, todos compartimos este planeta, entonces estos son los valores sobre los cuales somos capaces de convivir y de generar condiciones de paz, de seguridad y de desarrollo. Ahora, la pregunta que uno se hace, y voy a llegar a su pregunta, como me dio como 10 minutos, voy a llegar ahí. No importa. La pregunta que uno se hace, ¿esto es papel muerto? ¿Sirvió para algo esta declaración? Cuando uno ve las noticias y ve los conflictos o conoce realidades como la de la DRC, ¿no es verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿es que esto la gente lo guardó en un estante como pasa con tantos documentos? No, yo creo que hay que recordar que el año 48 nosotros estábamos, de hecho, si no me equivoco, fueron 56 o 58 los países que eran miembros a esa altura de Naciones Unidas, porque África estaba bajo el colonialismo, ¿no? En esa época teníamos colonialismo, teníamos apartheid, había pocos países donde las mujeres podían votar. Bueno, por supuesto que el tema LGTBI era un tema no conversado, no existía. Es decir, hay una cantidad de elementos que ha permitido que haya habido progreso en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Importante. Lo que no quiere decir es que todo esté perfecto y que no haya una cantidad de derechos que, por cierto, no se cumplen, en que no basta con tener constituciones o políticas domésticas cuando no se implementan esas políticas y, por lo tanto, hay mucho trabajo por delante. Hemos visto una cantidad enorme de conflictos, violaciones de derechos humanos en todas partes del mundo y yo quiero decir, a veces cuando se hace esta discusión, que hay que hacerla, sobre el Consejo de Derechos Humanos, quienes deberán estar sentados ahí, yo me pregunto, si todos tuvieran que tener el 100% de derechos humanos cumplidos, la verdad es que no sé si hay algún país que pudiera estar. Porque el Fundamental Rights Agency, que es de la Unión Europea, me decían la otra vez que en Europa los niños hijos de Roma tienen menos acceso a la escuela que muchos niños en África. Entonces también en cada lugar de la tierra hay los derechos de las mujeres muchas veces son violados de mejor o menor manera, hay violencia contra la mujer en todos los países, incluso en Europa. Entonces yo le diría, más allá de la discusión del Consejo y cómo se eligen sus miembros, la verdad es que todos los países tienen desafíos y pueden seguir mejorando en su rol y cómo pueden ir mejorando los derechos en su país. Pero como decía, todavía tenemos vigentes muchos conflictos, ¿no? Y conflictos en el mundo donde el centro, a mi juicio, tiene que ver con la desigualdad. Tiene que ver con la desigualdad de derechos, con la desigualdad de oportunidades. Y la desigualdad de oportunidades y de derechos en función de múltiples cosas, sociales, económicas, culturales, religiosas, étnicas, en fin, de distinto tipo. Pero finalmente, ¿y por qué lo digo esto? Porque creo que hoy día nosotros tenemos, pese a que tenemos una cantidad de problemas, tenemos una tremenda oportunidad en lo que se ha llamado la Agenda 2030, que es la idea de los 17 Objetivos Sostenibles de Desarrollo, donde el concepto fundamental es no dejar a nadie atrás. Y si logramos efectivamente aquello, y si además logramos poder generar una respuesta al cambio climático, que es otro factor importante de un fenómeno que hoy día estamos viendo como tan masivo en algunas partes del mundo, como el tema de las migraciones. Ayer yo vengo de Marrakech, llegamos a las 2 de la mañana de Marrakech, porque estuvimos allá en el Global Compact y bueno, fueron 164 países hasta ayer, ahora 165, porque Suiza aprobó en el Parlamento adoptar el Global Compact, que busca justamente hacerse cargo de una realidad que ha existido históricamente en la humanidad, que existe hoy día, que seguirá existiendo, pero hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo de cómo entre todos podemos responsablemente dar una respuesta a la migración de manera segura, ordenada y regulada.
Ahora, como decía, hay nuevos desafíos que son el cambio climático, todo el área digital, ciberespacio y el tema de las migraciones. Pero por otro lado, hemos visto un surgimiento importante de un discurso y una postura nacionalista, populista, ¿no?, que va acompañada generalmente de un lenguaje de xenofobia, de discurso del odio. Hemos visto importante presencia antisemítica por un lado, antiislámica por el otro. Entonces son todos fenómenos que no son fenómenos aislados. Yo creo que mucho de esto estaba de antes, porque y que ahora, hoy día, cuando uno ve liderazgo, que se atreven a decir muy tranquilamente lo que antes era políticamente incorrecto, eso le da licencia a muchos otros a continuar en esa misma línea, en esa misma lógica. Y se ha generado esto de manera muy importante, pero lo que yo quería decir que también esto es, primero, son fenómenos transnacionales, segundo, no son accidentales, y tercero, son coordinados. Y en el día de ayer, en el panel que tuvimos de conmemoración de los 70 años, un grupo de jóvenes británicos que tienen todo un trabajo sobre transparencia en el advertising, como en la comercialización, mostraban con respecto al Pacto Global cómo se entregaba en los medios y en las redes sociales mitos, mentiras, pero todas estas súper organizadas y financiadas por, en algunos casos, grandes empresas, ¿no? Entonces, la verdad es que todo esto no es algo que a alguien surgió un día, un caudillo, y se le ocurrió decir tal cosa. Aquí hay un fenómeno que ha existido, que ha surgido con más fuerza, pero que además no es ni accidental ni descoordinado. Y yo creo que es un tema que tiene que preocuparnos fuertemente. Por otro lado, y seguramente Joseph se va a hablar más de eso, hay países que han sido líderes históricos como campeones de los derechos humanos y que hemos visto que muchos de ellos, tanto la defensa y promoción de los derechos como la independencia judicial, una hiperconcentración de medios en algunos países, la libertad de expresión y de prensa, por tanto la libertad de asociación y de participación, el espacio cívico y la situación de los defensores de los derechos humanos está en peligro, ¿no? Y América Latina no escapa de eso. Estamos en la Casa América, así que una pequeña referencia a América Latina no escapa de eso, ¿no? También tenemos permanentemente denuncias periódicas de limitaciones al espacio cívico, de persecución y criminalización de líderes estudiantiles, de periodistas, de defensores de derechos humanos, y en varias áreas, pero sobre todo yo quiero destacar en el área de la defensa medioambiental, en el área de los derechos de las mujeres, en el área de los derechos de la tierra, en el área también de los pueblos indígenas y, por cierto, de la comunidad LGTBI. Y también, por cierto, los índices de violencia, inseguridad y de pobreza han generado migraciones muy importantes, tanto en Centroamérica hacia Estados Unidos como también en Centroamérica y América del Sur hacia el resto de los lugares, ¿no? Generando, por un lado, respuestas muchas veces negativas de la sociedad y también generando una dificultad real a los gobiernos de poder responder a flujos masivos de migraciones. Y por eso decía que el Pacto Global puede ser una tremenda oportunidad en este sentido. Termino, esas son las amenazas que yo veo, ¿no? Las amenazas desde el punto de vista de cuestionar a los derechos humanos desde, uno, la óptica de que no son universales y que hay una relativización cultural con respecto a ello. El otro planteamiento que hemos visto es el tema de la soberanía. Yo soy un país soberano y decido qué derechos humanos hago y cuáles no, por dónde parto y cuáles dejo atrás. Y la otra tema que creo que es súper complejo de resolver en muchos países donde tienen efectivamente grupos terroristas es cómo generan respuestas antiterroristas, pero que respeten de alguna manera las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarios que se aplican a este tipo de situaciones. Ahí yo he visto también justificación de tortura, de violencia, de no adecuada respuesta ante situaciones que son verdaderas, de grupos que están atentando a la seguridad y a los ciudadanos. Entonces, ahora, ¿qué creo yo que hay que hacer, entre otras cosas? Aparte de seguir haciendo la tarea que tenemos que hacer nosotros, de ser la voz de lo que no tienen que voz, de hacer una diplomacia y de interacción con los gobiernos para que hagan lo que tienen que hacer. Además, tenemos que generar capacidad, porque hay países que quieren hacer cosas pero no tienen la capacidad. Entonces nosotros como oficina podemos capacitar policía, apoyar el desarrollo de sistemas judiciarios independientes, todo lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Para generar instituciones más sólidas. Desde luego que han salido de conflictos con instituciones muy precarizadas, pero también, la Agenda 2030 sin duda seguir apoyando, pero para mí y para el secretario general un área que es clave es el área de prevención.
Y es cierto que muchas veces, en muchos de los conflictos que hemos visto, ya de antemano se podía prever que esto venía. Y voy a darles un ejemplo. Myanmar y el caso de los Rohingyas. Hubo 5 especiales, relatores en castellano, relatores especiales antes del conflicto que dijeron que esto venía, que señalaron que había una discriminación crónica y una desafección y un desprecio que podía generar este tipo. Y entonces, claro, yo digo prevención, alerta temprana, clave, y nosotros queremos seguir trabajando como oficina en generar y buscar todos esos signos de alerta temprana que nos permitan evitar un baño de sangre. No es verdad, hay un costo tremendo de todo punto de vista, pero no basta con alerta temprana, porque en este caso el sistema de derechos humanos respondió, y respondió bien, pero no hubo acción temprana. Y por eso que se requieren ambas cosas. Lo último, nosotros estamos remirando la narrativa porque creemos que muchas veces para convencer a otros que hagan las cosas correctas no basta con que decir hay que hacer lo correcto. Hay que demostrar también qué es lo inteligente, qué es lo que es bueno, qué es lo que funciona, ¿no? Y también queremos conversar sobre buenas historias, porque también hay buenas historias y que pueden ser un buen incentivo para otros países. Voy a mencionar 3 solamente, una que es una buena historia y 2 que son luces de esperanza que hay que apoyar. Tunisia, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo en términos de los derechos de la mujer. Acaba de aprobar además la ley de herencia para las mujeres, las viudas, en fin, ha hecho grandes cosas en ese sentido. Etiopía es un país que está haciendo un camino importante, no es verdad, de democratización, pero que está teniendo llegada de desplazados importantes, todavía con condiciones precarias. Entonces, es un país que yo con quien hablo le digo, tenemos que apoyar a Etiopía. Y Somalia también es un país que está buscando, hay otros más, pero estoy mencionando 3, que está buscando también mejorar su institucionalidad para poder hacer lo que corresponde. Entonces, en eso. Y lo otro es justicia, ¿no es verdad? Justicia transicional en cada uno de los casos post-conflicto donde ha habido víctimas, y lo que en inglés se llama accountability, que en castellano parece que lo mejor que uno lo puede decir es como rendición de cuentas y de responder a esto, porque se ha visto que en los procesos donde el conflicto termina, pero no hay impunidad completa, muchas veces esos procesos no son procesos de paz duradera. ¿Cómo se da la justicia transicional en cada país? Va a depender de los acuerdos de cada país. El ejemplo colombiano es distinto de lo que fue el ejemplo chileno o sudafricano, pero sí se requieren elementos donde haya verdad, haya justicia, para que pueda haber reconciliación. Y termino así porque si no voy a seguir hablando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, alta comisionada. Vamos de lo global a lo local. Voy a dar la palabra ahora a Cal Chuba. Pensando un poco lo que también decía la alta comisionada, no sé si la República Democrática del Congo, en su visión, podía ser otro de los elementos de donde falló la acción temprana, porque es un país que lleva en conflicto mucho tiempo, muchos años. Entonces nos gustaría que, si le parece bien, nos pudiera dar la visión de lo local. ¿Qué está ocurriendo en la República Democrática del Congo? Un país con una enorme tensión, con conflictos que tienen que ver complejos desde el punto de vista de los recursos naturales, pero también con intervención exterior, intervención interior. Sería bueno que tener y en un contexto de defensores de derechos humanos, quizá los defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos especialmente son los que están más en riesgo y en el terreno. Entonces, creo que sería muy útil que pudiera darnos su visión desde el punto de vista del terreno y en un país que lleva tanto tiempo en conflicto y le escuchamos con mucha atención. Merci beaucoup. C'est pour moi vraiment un plaisir d'être ici. Merci pour cette invitation, de venir partager le travail que nous faisons, mais aussi de réfléchir ensemble sur les perspectives, sur tout ça. Et je remercie également la haute commissaire, parce que, comme on dit toujours, il faut penser global et agir local pour que nos actions soient efficaces et que ça puisse porter des fruits, et que les changements puissent être ressentis et pressentis partout. Alors, parlons de droits de l'homme. Je ne sais pas, je suis juriste de formation.
Dans mes examens, j'ai eu à gober la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, j'ai trop d'émotions. 70 ans après, le DH a été ratifié en 1948. 70 ans après, on se pose la question. Je peux me présenter aujourd'hui comme l'ambassadrice de ces victimes de guerre. Je suis parmi ces personnes qui ont survécu. Depuis que j'ai 13 ans, je vis dans la guerre. Je mange dans la guerre. C'est vrai que j'ai un choix de quitter mon pays et de m'installer ailleurs. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que tout simplement, je la rage dans ma peau. On nous parle de Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un fondement, c'est un socle pour la protection de l'égalité de l'homme. À l'époque, les États ont vu loin, comme l'a dit Madame la haute représentante, la haute commissaire, je m'excuse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre l'égalité? Pourquoi nous n'arrivons pas à terminer la guerre là où, encore une fois, les enfants n'arrivent pas à accéder aux écoles? Dans des pays où les femmes sont mutilées, les femmes sont violées. C'est très difficile, dans le coin où moi j'habite, de rassembler les femmes et de sensibiliser sur les déclarations universelles des droits de l'homme. Ça ne passe pas. On ne comprend rien. On se pose la question, de quoi est-ce qu'il est question? De quoi on parle? Où est l'égalité? Dans un pays où un tiers de la population est réfugiée dans son propre pays, où de villages entiers sont consumés, incendiés, ou dans une ville où il y a encore l'épidémie d'Ebola, et c'est dans la même ville où il y a encore des attaques. Et chaque jour, des personnes meurent. Il est plus que temps, 70 ans après, de réfléchir sur ce qu'il faut faire, de réfléchir de comment mettre fin à ces cycles de violence. En République démocratique du Congo, d'où je viens, la guerre continue. Les gens continuent à mourir, les gens continuent à vivre affamés, l'accès à l'éducation est compliqué, aux soins de santé précaires, et nous nous préparons aux élections d'ici quelques semaines. Alors, aujourd'hui, je me permets, avec votre permission, de poser une question. Est-ce que nous devons continuer ainsi? Quelle est la responsabilité d'un chacun? Quelle est la responsabilité de nous tous, que ce soit au niveau local, régional, étatique, au niveau africain, au niveau international? Nous devons nous interroger, nous poser des vraies questions. Comment mettre fin à la guerre, la souffrance? C'est bien beau de parler de droits de l'homme. Lorsqu'on pose la question de définir les concepts de droits de l'homme, chacun va donner son explication selon ce qu'il a vécu. C'est lui qui vit dans un État meilleur, dans un État où on respecte la démocratie, où quand même il y a le droit de l'homme est plus ou moins respecté, ne va pas la définir de la même façon que moi je peux la définir, moi qui viens du cœur ou bien du ventre du serpent. Nous partageons la responsabilité, que ce soit nous en tant que Congolais,
que ce soit au niveau africain, que ce soit au niveau européen ou au niveau international. Chacun doit jouer sa partition. La semaine dernière, en ce qui concerne les violences massives de droits de l'homme, il y a seulement une semaine, 13 000 familles se sont déplacées de leur village, parcourir la forêt et aller se réfugier à plus de 1000 km de leur maison, sans assistance. Ils ont fui quoi? Justement des affrontements entre de groupes armés. L'Est de la RDC, d'où je vis, connaît aujourd'hui des affres terribles, des mouvements de bottes, de rebelles, que ce soit une rébellion nationale ou disons des groupes armés locaux, que ce soit également des groupes armés des pays étrangers. Entre autres, aujourd'hui, sur le sol congolais, il y a des militaires burundais. Sur le sol congolais aujourd'hui, il y a des groupes milices rwandais. Aujourd'hui, sur le sol congolais, il y a le groupe milice ougandais. On nous parle également de Soudanais qui sont là. Il y a récemment quelques jours, l'ambassade des États-Unis a fermé ses portes à Kinshasa, momentanément, tout simplement parce qu'il y a eu risque, menace d'attentats terroristes. On parle de Chebab, qui sont arrivés également à Kinshasa. Dans quel pays nous sommes? Depuis longtemps, plus de 6 millions de morts en RDC, ça fait 20 ans, jour pour jour. 6 millions, ça fait pratiquement la superficie de certains pays à travers le monde. Je vois le pays comme les Gabon qui compte 1 500 000 habitants. Donc, c'est-à-dire combien de fois toute la population du Gabon consumée. Comment on peut imaginer un pays avec des femmes détruites, des femmes violées? Comment on peut imaginer développer un pays où il y a l'inégalité entre femmes et hommes? C'est pour moi l'occasion d'interpeller les consciences, d'interpeller les dirigeants de ces mondes, d'interpeller ceux qui prennent des décisions afin que ces pays puissent enfin être libérés. Le droit de l'homme demande l'égalité, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation. Les droits de l'homme nous demandent également la justice. En ce qui concerne la justice, nous avons également un réel problème. L'accès à la justice n'est pas garanti à tout Congolais. Nous avons le rapport Mapping. Ce rapport a été, au fait, c'est un rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui avait fait des enquêtes en République démocratique du Congo. Et dans ce rapport, on nous parle de 617 crimes de guerre. Mais aujourd'hui, ce rapport est couché quelque part dans les tiroirs aux Nations Unies. Ces rapports citent nommément les responsables des affres en RDC, mais aujourd'hui, ce rapport n'est pas pris en compte. C'est aussi un plaidoyer auprès de la haute commissaire de réveiller ces rapports afin que justice soit rendue à ce millier de Congolais qui ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, nous sommes également victimes de notre richesse. Je viens d'un pays très riche, mais je suis très pauvre. Je viens d'un pays très riche, mais l'accès à l'éducation de nos enfants est compliqué, presque impossible. Je viens d'un pays très riche, mais je n'ai pas d'infrastructure. Je viens d'un pays très riche, mais c'est difficile de manger. C'est difficile de nouer les deux bouts de moi.
Quelle dichotomie, quelle contradiction. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Et voilà, c'est là, tout le monde dit, c'est la responsabilité des Congolais. Oui, nous, le Congolais, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous devons agir pour mettre fin à ce qui nous arrive. Mais également, la communauté internationale a une grande responsabilité. Cette communauté internationale, c'est elle. C'est à partir de cette communauté internationale que l'exploitation des richesses de notre pays ne nous sert à rien. Les intérêts des uns font que nous ne vivons pas. Le plaisir de l'Occident fait que l'Afrique continue à mourir. On nous enterre vivants. Pour le plaisir de l'occidental, de pays occidentaux, aujourd'hui, nous sommes en train de mourir de maladies qu'on ne connaissait pas avant. Ce sont des enfants qui sont dans les carrés miniers, qui sont en train de creuser les minerais avec leurs propres mains, sans protection. On développe de maladies qu'on ne connaît même pas l'origine, mais que l'Occident connaît l'origine. Comment on peut exploiter le cobalt à main libre? 5 ans après, quelles sont les conséquences au niveau de la santé? Nous sommes sacrifiés parce que nous sommes riches et nous devons vivre de notre richesse. Aujourd'hui, les regards sont braqués sur le Congo. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir que c'est ce pays qui a un taux le plus élevé au monde du cobalt. Et le cobalt, comme vous le savez, c'est la technologie future, avec les voitures électroniques. Et en plus, nous sommes en train de craindre encore le pire, si on ne fait rien. Et aussi, je voudrais ajouter pour dire, un adage de chez moi en Afrique, on dit, lorsque ça brûle chez ton voisin, attends-toi également que ta maison puisse prendre feu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qu'on appelle système ou bien phénomène migratoire. Comment voulez-vous que l'Occident est en train d'exploiter nos richesses pour construire dans des pays développés et que nous, on ne suit pas cette richesse là où ça sert à quelque chose? Donc on a le sentiment comme si le monde nous doit quelque chose. Il faut vraiment y réfléchir. Moi, je ne suis qu'une simple défenseur des droits de l'homme. Je ne fais que parler de ce qu'il y a. Je ne fais que vous rapporter ce que nous vivons. Mais c'est à vous de jouer. Moi, je n'y peux rien. Je ne fais que rapporter. Je ne fais que témoigner ce que je suis en train de vivre sur le terrain. J'ai laissé une femme à l'hôpital. Elle a 27 ans. Elle a été gravement violée par 2 milices rwandais qui sont dans le sud de la province du Sud Kivu. Cette femme s'appelle Mugoli. Mugoli, dans ma langue maternelle, veut dire reine. Elle a été ainsi nommée par ses parents parce que c'était une belle femme, une belle petite fille. Elle a grandi dans son village. Elle faisait la fierté de tout le village. Elle aidait les personnes âgées. Elle faisait tout dans le village. Elle aidait les enfants à étudier. Mais un bon jour, son village a été attaqué. Elle n'a pas eu la chance ou la grâce de s'enfuir. Elle a été attrapée par 7 miliciens qui l'ont violée.
Violer chez nous, je m'excuse les termes, mais je veux le dire, ce n'est pas la pénétration entre le sexe de l'homme et de la femme, c'est pas ça du tout. Chez nous, violer, c'est autre chose. Je pense qu'on a trouvé le mot, les activistes des droits de l'homme ont trouvé le mot féminicide. C'est tout simplement que ils ont introduit des armes, leurs armes à feu, dans le vagin de la femme. Ils ont pris des sachets, des bouteilles comme ça, qu'ils ont brûlées et ils ont introduit dans le sexe de cette femme. Ils ont pris des couteaux pour introduire dans le sexe de cette femme. Cette femme ne demandait qu'à mourir. Elle voulait mourir, mais la mort refusait également de l'emporter avec elle. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle nous est arrivée, on nous a appelés, nous sommes allés la chercher. On l'a amenée à l'hôpital pour le soin. Mais on ne sait pas si elle va survivre ou pas, parce que c'était très grave. Mais au milieu de tout ça, nous avons l'espoir. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est notre soutien, c'est notre socle, c'est notre fondation. En République démocratique du Congo, nous avons les meilleures lois au monde. Nous avons même la loi contre les violences sexuelles. Nous avons plusieurs lois qui nous permettent de nous battre au quotidien, de revendiquer nos droits et de croire que le lendemain sera meilleur pour nous. Mais aussi, il y a un autre problème. L'égalité entre hommes et femmes, que prône également la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui parle de l'égalité entre sexes. Je suis très heureuse aujourd'hui de voir en Occident que les choses évoluent, et dans d'autres pays en Afrique également, que les choses évoluent, où les femmes ont accès à des postes de prise de décision, à des postes vraiment à la hauteur de ce dont elle est capable de donner. Mais chez moi, c'est encore illusion et utopique. Nous croyons en la force de la femme. Nous croyons que l'Afrique va se développer lorsqu'on va comprendre la place de la femme africaine. Une femme mutilée, une femme violée, qui n'a même pas espoir que demain elle va encore respirer, mais 5 ans après, c'est cette même femme qui aujourd'hui s'élève pour dire que le pays nous appartient, l'Afrique nous appartient et nous sommes forts. Et ces femmes sont devenues des femmes leaders. Et donc l'espoir est permis. Dans les yeux de ces femmes mutilées, dans les yeux de ces femmes violées, dans les yeux de ces enfants abandonnés, nous lisons de l'espoir. Nous voyons la lueur, nous voyons la lumière. Et nous chantons chaque jour, nous allons cesser de pleurer pour devenir des femmes fortes. Donc, de nos pleurs doivent jaillir le pouvoir. Et nous cherchons le pouvoir en Afrique, nous les femmes. Et on demande le soutien de la politique internationale pour booster les femmes, pour que ces femmes aient accès à l'éducation, pour que l'Afrique puisse enfin avoir sa mère reine et qu'elle puisse vraiment vivre de ce fruit. Je plaide également aujourd'hui pour le droit des enfants qui n'ont pas de nationalité. La Déclaration universelle des droits de l'homme demande à ce que tout homme ait une nationalité. Nous avons des milliers d'enfants qui sont nés des affres de guerre, des femmes survivantes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui ont eu des enfants avec des groupes rebelles. Je prends l'exemple de FDLR, qui sont des Rwandais, des Hutus rwandais chassés du Rwanda depuis la guerre de libération au Rwanda, et ils ont fait des enfants avec des Congolaises. Le gouvernement du Congo n'arrive pas ou refuse de reconnaître ces enfants au niveau où ces enfants sont aujourd'hui des apatrides. Ils n'ont pas de nation, ils n'ont pas d'accès à l'éducation et ça constitue une bombe à retardement pour ce même pays.
Madame la haut-commissaire a parlé de la justice, de la réparation. Bien que la guerre peut cesser aujourd'hui, mais il faut réparer. Mon compatriote avec qui je travaille depuis 20 ans maintenant, Dr Mukwege, qui a eu son prix Nobel, hier dans son allocution, elle a demandé qu'il y ait création d'un fonds mondial en faveur de femmes victimes et survivantes de violences sexuelles pendant les conflits. Et je pense que c'est un noble titre qu'il a demandé cela parce que nous souffrons tellement et nous exigeons réparation de ce que nous connaissons. Parce que non seulement nous sommes aussi responsables, nous Congolais, comme je l'ai dit, mais la communauté internationale tout entière est responsable de ce que nous sommes en train de vivre. Nous portons aujourd'hui, nous tous, des smartphones, des téléphones intelligents, mais on ne se pose pas souvent la question comment ça a été construit, comment ça a été fabriqué. La matière la plus importante dans nos téléphones, c'est le cobalt, c'est le coltan. Et ça vient toujours dans le même pays, la République démocratique du Congo, qui fournit au monde 80% de cette matière première. Mais qui se pose la question lorsqu'on utilise les téléphones? Qui se demande comment ces téléphones ont été fabriqués? S'il vous plaît, j'en appelle à votre conscience. Nous sommes tous responsables et nous devons essayer de faire de notre mieux pour changer les choses. Je plaide également pour tout le pays à travers le monde qui sont en guerre. Je vois au Yémen, Syrie, République centrafricaine, Sud-Soudan et tous ces enfants qui souffrent. Je crois que si je continue à parler, je vais parler jusqu'à demain. Alors, je demanderai à ce que nous puissions investir dans la femme pour que la Déclaration universelle des droits de l'homme ait son sens. Nous devons investir dans la femme, surtout en Afrique. Elle constitue une force incommensurable. La femme et la jeunesse. Et c'est là, je crois, nous allons parvenir à changer et que nous serions là, encore 10 ans après, à faire juste de bilan. Nous devons également aujourd'hui penser à la distribution équitable des richesses dans des pays. Que les autochtones jouissent en premier de leurs richesses avant que ceux-ci ne quittent leur pays. Et cela va aider également à la protection des droits de l'homme. Et comme je l'ai dit, la justice est très importante. Sans justice, on ne peut pas avancer. Et si vous ne le savez pas, pour finir, le 23 décembre, mon pays va passer aux élections. Et je croise les bras que ça se passe très bien. Merci. Bueno, muchas gracias, señora Katia Tsuba. Preguntas en sentido común. ¿Por qué no se termina la guerra? ¿Dónde está la legalidad? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Por qué ocurre que 13.000 personas la última semana tienen que desplazarse? Yo creo que ha sido un aterrizaje importante en saber lo que son los derechos humanos en el 70 aniversario. Ahora doy la palabra al ministro Borrell. Mi pregunta inicial, para que usted la vea como desee en su intervención, es, bueno, desde el punto de vista de Europa, ¿seremos capaces de seguir defendiendo los derechos humanos en el exterior? ¿Quién defiende los derechos humanos ahora por parte de los gobiernos en un mundo, como decía la alta comisionada, en el que predominan abusos y violaciones de derechos humanos basadas en la soberanía nacional, que Europa, en algunos países europeos, tiene un reflejo, como bien sabemos, o por lo menos yo puedo decir, como Hungría, como Polonia, etcétera, etcétera. Y también, aunque ha habido siempre cuestiones relacionadas con terrorismo, como reflejada la alta comisionada, pues Europa ha tenido problemas también con eso y ha tenido problemas ahora. También es una amenaza para que Europa pueda defender los derechos humanos en el exterior.
el tema de desigualdad que mencionaba la señora Tsuba. Por lo tanto, Europa sigue siendo fuerte o va a poder ser fuerte para seguir defendiendo los derechos humanos tanto en el interior como en el exterior. ¿Va a seguir siendo algo importante o está en riesgo, ¿no? Esto es una reflexión que sí que me gustaría que hiciera en su intervención. Y gracias otra vez. Pues muchas gracias por ponerme una pregunta tan fácil de contestar como esta. Quiero, antes que nada, si me lo permite, decir lo que imagino que sienten todos ustedes, que es la satisfacción y el privilegio que representa compartir este coloquio con dos personas, dos mujeres, de la talla de Michelle Bachelet y de Katia Bsuda. Francamente me siento muy honrado y seguramente mi intervención no va a estar a la altura de la suya, ni desde el punto de vista de la experiencia personal, viva, directa, terrible, que nos ha transmitido Bsuda, ni de la experiencia nacional e internacional que acumula la presidenta Bachelet. Yo voy a limitarme, por lo tanto, a avanzar, si puedo, algunas respuestas concretas a lo que usted me interpela, es decir, qué puede seguir haciendo Europa en materia de defensa de derechos humanos. Para empezar, recordando que seguramente si la Declaración de los Derechos Humanos la fuésemos a aprobar hoy, seguramente no la aprobaríamos. Eso, si hoy se pusiera sobre la mesa un conjunto de comisionados dijeran, oiga, se me ha ocurrido que la comunidad internacional podría aceptar el compromiso de aprobar estos 30 puntos, seguramente la comunidad internacional diría que no. Y eso no me lo he inventado yo, lo leí ayer volviendo de Bruselas, una jurista belga, cuyo nombre no recuerdo, decía exactamente eso. Hubo un momento en la historia de la humanidad que se abrió una ventana de oportunidad entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, cuando ya habían callado las armas, pero todavía no había empezado la tensión nuclear entre los dos grandes bloques, donde la humanidad, horrorizada por lo que acababa de ocurrir en Europa fundamentalmente, pero también en Japón y en China y en todo el mundo, horrorizada por esa matanza y por el genocidio del pueblo judío, dijo, bueno, esto hay que codificar los instrumentos internacionales para prevenir que vuelva a ocurrir. Y por eso nació la Declaración de los Derechos Humanos. Pero inmediatamente después vino la Guerra Fría y aquello se empezó a poner en el frío, la nevera. Seguramente si ahora nos empeñáramos en hacer algo parecido no lo haríamos, y la prueba es que en Marrakech acaban de surgir enormes resistencias para aprobar un texto que tiene que ver con los derechos humanos, que no es tan ambicioso y omnicomprensivo como aquel cuyo cumpleaños celebramos, pero que se inscribe en la misma línea. Si ahora muchos países, empezando por el más poderoso de todos, no han querido aprobar esa declaración, que a fin de cuentas es un texto jurídicamente no vinculante, hay muchas razones para pensar que la Declaración de los Derechos Humanos, que representa una idea de la humanidad en su conjunto y que se apoya en los conceptos hoy tan discutidos del multilateralismo, tampoco sería aprobada. Hay que recordar que en su día la otra gran potencia de entonces, la Unión Soviética, tampoco aprobó la Declaración de los Derechos Humanos de entonces. De manera que, de alguna manera, estamos asistiendo a un cierto retroceso de la voluntad política y de la capacidad intelectual para abordar los problemas del ser humano desde una óptica cosmopolita. Y hay, de alguna manera, hoy un conflicto entre, podemos decir, el soberanismo y la trascendencia al soberanismo desde una óptica global. El soberanismo, nacionalismo, llamémosle como queramos, déjeme usted en paz que yo me lo monto mejor, o mi identidad es tan diferente de la suya que no puedo compartir con usted ni siquiera los planteamientos básicos de una convivencia mínima.
hoy está en conflicto con la visión más cosmopolita y abierta de la cual la Unión Europea era, lo sigue siendo, pero menos, su expresión más completa. La Unión Europea es el resultado de la voluntad de superar esas dos grandes tragedias que fueron primero la guerra y luego el gran genocidio. Pero en los últimos 70 años la verdad es que hemos tenido unos cuantos de genocidios, ¿no? Hemos tenido los genocidios de Ruanda, de Camboya, el de Yugoslavia, que ahora está un poco más de moda, y recientemente pues, el de la que ha citado la presidenta Bachelet en Myanmar. Hemos tenido genocidios organizados sistemáticamente por la potencia pública ante la indiferencia o el mirar para otro lado de otras potencias públicas que no se sintieron interpeladas por el derecho a proteger, y tenemos los microgenocidios, no tan micro, que afectan, y nos lo ha explicado mejor que nadie podría hacerlo la señora Dzuba, y que convierten los enunciados sobre los derechos humanos en ciertamente una expresión retórica que tiene un origen occidentalocentrista, pero que manifiestamente no han llegado a buena parte de la humanidad. Hay esperanza, como mejor que nadie nos lo puede decir quien tiene todas las razones para sentir la desesperanza. Pues la hay o la habrá en la medida en que aquella parte más rica y desarrollada de la humanidad sea capaz de comprometerse con el resto. Y nosotros en España hoy tenemos un doble aniversario de los derechos humanos y el de la Constitución, y otros 2 aniversarios más, de más corto recorrido, solo tienen 20 años cada uno, que es el del Tribunal Penal Internacional y la Declaración de las Naciones Unidas en favor o en apoyo de los defensores de los derechos humanos. Porque los derechos humanos necesitan defensores, y estos pueden ser personas individuales aisladas que dedican su vida con enorme generosidad y riesgo a hacerlo en una olvidada aldea de algún rincón del mundo o en algún foro internacional. Y están los defensores de los derechos humanos organizados en torno a las capacidades que tienen los poderes públicos de los países que están comprometidos con ello. Y en esto sí, Europa sigue siendo una excepción, a pesar de todo. Yo recuerdo en el Parlamento Europeo, una vez que nos visitó el presidente de Afganistán de la época, cuyo nombre se me ha olvidado también, era al principio de los años, de 2005, 2007, y nos visitó y hizo su discurso el día siguiente de que hubiese llegado la terrible noticia de que en alguna aldea de Afganistán habían lapidado hasta la muerte a una niña que había cometido algún desliz sexual por el procedimiento de enterrarla en la arena hasta la cintura y el pueblo alrededor dedicarse a matarla a pedradas, ¿no? Bueno, entonces puedes comprender cuál fue el recibimiento que la Asamblea de los Parlamentarios Europeos dedicó al responsable de un país que se presentaba con estas cartas credenciales, ¿no? Los reproches fueron muchos y el presidente de Afganistán dijo: si ustedes no quieren que estas cosas ocurran, ayúdenme, porque yo a 20 kilómetros de Kabul no tengo ninguna capacidad para impedir que estas cosas pasen. Si a ustedes les repelen tanto como sus gritos de indignación demuestran, échenme una mano, mándenme más recursos, mándenme más tropas, mándenme más policía, mándenme más ayuda para que mi país evolucione y se transforme. No me griten, porque yo no puedo cambiar la realidad, no tengo varitas mágicas, y la realidad es esta. A ustedes no les gusta, pero es la realidad. Y si ustedes no les parece bien, comprométanse más de lo que hacen con ello. Y ciertamente esa llamada calmó un poco los ánimos. Y a la salida me señaló un gran edificio al otro lado del río, un edificio enorme. Digo, aquello que es, de que aquello es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y me miró y me dijo: ¿necesitan ustedes un tribunal tan grande? ¿Necesitan ustedes una casa tan gigantesca para juzgar las violaciones de los derechos humanos en Europa?
Imagínense cómo tendría que ser la mía. Imagínense cómo tendría que ser el Tribunal de Defensa de los Derechos Humanos en Afganistán. No sé si hemos progresado mucho desde entonces, pero el reto sin duda sigue estando allí. ¿Hasta qué punto el mundo desarrollado, donde los derechos humanos se respetan infinitamente mejor que en las otras partes del mundo, está dispuesto a comprometerse para que en esas otras partes del mundo no sea en una declaración que la gente ni siquiera conoce? Si la conociera, como tú has dicho, sería una ley más de las que se guardan, como tú has dicho, en los estantes de las librerías. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De la parte del mundo que los concibió, porque ya vienen de lejos, ¿no? La Revolución Francesa ya empezó a poner sus primeras piedras y le dio forma jurídica después del gran intento de suicidio que protagonizamos los europeos. Pues algo hacemos, pero ciertamente no todo lo que debiéramos. Y ahora tenemos quizá entre nosotros mismos una cierta involución a la que no hay que cerrar los ojos. Hoy en el mundo occidental hay una involución con respecto a los principios filosóficos e intelectuales que están en la base de la Declaración de los Derechos Humanos. Lo hay en Estados Unidos, lo hay también en Europa, en América Latina también y viene de más lejos, pero quizá lo más preocupante de todo es que en aquella parte del mundo donde uno puede imaginar que esos planteamientos hubieran sido absolutamente parte de su idiosincrasia y de sus bases políticas, pues también se están poniendo en cuestión. Y se están poniendo en cuestión seguramente porque la desigualdad y el incremento de la pobreza ha hecho mella en nuestras sociedades. Y esa es quizá la reflexión que los europeos tenemos que hacer en este momento, ¿no? O sea, la Unión Europea se basa en toda una serie de principios y declaraciones de defensa de lo que entendemos la dignidad de la persona. ¿Cuál es nuestro compromiso con esa dignidad de la persona fuera de nuestras fronteras? Y hasta qué punto dentro de nuestras fronteras empieza también a ser puesta en cuestión. Que los derechos humanos no son solamente la capacidad de elegir a tus representantes, de reunirte, de tener una prensa libre, o sea, lo que llamamos las libertades políticas, ¿no? Hubo un tiempo en que cuando discutíamos mucho sobre el marxismo distinguíamos entre las libertades reales y las libertades formales. Quizá los más viejos del lugar nos acordamos de eso. Bueno, ahora parece que los derechos humanos se refieren solamente a las libertades formales, a las políticas. Luego son trascendentales, pero quizá hemos perdido de vista también que hay unas libertades que son las libertades reales, que son el poder simplemente subsistir en unas condiciones de dignidad física, ¿no? La dignidad tiene una componente intelectual y tiene una componente física. Cuando no tienes acceso a la alimentación, a la salud, cuando tus condiciones de vida humana se parecen más a las de una bestia que a las de un ser humano, es realmente difícil pretender dar el salto y empezar a preocuparse por las libertades formales que sustentan el ciudadano, ¿no? Primum vivere, ¿no? Primum vivere, dopo filosofare. O sea, probablemente nosotros, que hemos empezado a vivir suficientemente bien para que el filosofare forma parte de nuestra vida cotidiana, hemos olvidado que las condiciones de vida de la mayor parte de la humanidad están todavía en el primum vivere, están todavía en circunstancias materiales donde la dignidad humana suena realmente a una entelequia. De manera que la tarea es infinita. Como ministro de Exteriores yo sé que las cosas no son fáciles, que hay que componer y hay que muchas veces buscar equilibrios entre distintos objetivos, que una política exterior basada únicamente en el respeto de los derechos humanos, urbi et orbe, sería una política angelical que dejaría de merecer el nombre de política, y que desgraciadamente hay que acostarse con el diablo varias veces cuando se hace política internacional, porque naturalmente las negociaciones y los acuerdos no se hacen con los amigos, con los que estás de acuerdo, con los que compartes valores y actitudes, los haces con aquellos con los que tienes diferencias y contradicciones. Y eso a veces es difícil de administrar y más difícil de explicar. En cualquier caso, lo que no hay que perder de vista es el norte, a dónde quiere llegar uno, aunque a veces tenga que hacer algún dribbling para sortear obstáculos insurmontables.
Simplemente quiero expresar mi enorme simpatía y afecto, preocupación y un tanto de vergüenza por todas las personas que en el mundo sufren, como tú nos lo has descrito. Tienes una enorme tarea, alta comisionada, para ocuparte de eso. Solo espero que la Unión Europea siga comprometida con lo que fueron uno de sus elementos fundacionales: respetar la dignidad del ser humano en todas sus manifestaciones. Y aunque tengamos hoy razones para dudar de que vaya a ser así, dependerá en el fondo de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, y en particular aquí en España, en este momento en que celebramos el aniversario de un texto que nos ha dado los mejores años de nuestra vida moderna en lo que a derechos humanos se refiere. Valga, pues, expresar el compromiso del Gobierno español en tu tarea y en tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, ministro Borrell. Como no queda tanto tiempo, voy a centrarme un poco en las preguntas. Aquí hay una mezcla de preguntas de periodistas, de público en general. Entonces voy a ser un poco separado y se las cuento de una vez a cada uno y ustedes responden la que estimen conveniente. Yo creo que sería lo mejor. Entonces, para la alta comisionada hay una mezcla de preguntas relativas a España, a su país y al mundo. Así para que, en relación a España, es sobre cuál es su visión como alta comisionada sobre la situación, digamos, de la frontera sur en España y las cuchillas de las vallas del centro de Melilla que el Gobierno planea sustituir por otras. ¿Cuál es su visión sobre ese punto? En general, una reflexión sobre la política migratoria de España. En relación con su país, hay la pregunta de qué opinión le merece que su país sea uno de los pocos que no haya suscrito el Pacto Mundial para las Migraciones que se acaba de aprobar en Marruecos. Y un poco una reflexión también sobre situación en América Latina, que también comparto para que el ministro Borrell, que tiene que ver, le hacen preguntas sobre Bolsonaro en Brasil o Nicaragua o Venezuela, cuál es su visión para los dos sobre situación de derechos humanos. Al ministro Borrell hay una pregunta que tiene que ver, que también me atrevería a dirigir un poco a Suba, que es la posibilidad de que haya un tratado vinculante para empresas en materia de derechos humanos, sobre el comportamiento de las empresas y derechos humanos, cuál es su posición. Y en el caso de Atsuba, si como tiene tanta relación los abusos y violaciones de derechos humanos en su país con empresas multinacionales, si cree que este instrumento o avanzar hacia ese instrumento podría ser importante también para la justicia y rendición de cuentas en relación con las empresas. Y luego también le pregunta a una periodista que si un país que exporta armas a Arabia Saudí respeta los derechos humanos. Es otra de las preguntas que también dan. Y luego hay en general una pregunta, también me imagino que a la alta comisionada, que tiene que ver un poco con los derechos humanos para pueblos indígenas. ¿Cuándo llegarán los derechos humanos para los pueblos indígenas? ¿Cuál es su visión de lo que está ocurriendo? Estas son un poco las preguntas. Entonces le doy un momento la palabra, si quiere, a la alta comisionada y luego les voy pasando brevemente. Como me hicieron muchas preguntas a mí, voy a tener que elegir alguna. Muy bien. Y las otras las contesta Joseph. En términos de la política migratoria de España, yo no tengo una información detalladísima, o sea, sobre cada uno de los puntos de España detalladísimos. Sin embargo, ayer tuve la ocasión de escuchar a Pedro Sánchez, donde él manifestó un conjunto de iniciativas que España quería llevar adelante, ¿no es verdad?, para dar cumplimiento al Pacto Global, más su completo compromiso con el Pacto Global y con el multilateralismo. Yo creo que uno de los temas más importantes, más allá de los detalles, ¿no es verdad?, que el Pacto Global incluye y que, como decía Joseph, tampoco genera, es vinculante moralmente, no es vinculante legalmente, ¿no es verdad? Pero la verdad es que lo central finalmente es que es una expresión de entender que frente a los desafíos globales no hay respuestas individuales.
No hay país que por sí mismo pueda resolver las múltiples problemáticas, las migraciones, las enfermedades, en fin, el cambio climático. Y por lo tanto, el que en el Pacto Global, más allá que hay algunos países, y por eso yo, en vez de recalcar los países que no estaban, ¿no? Que del comienzo no estuvieron, Estados Unidos nunca estuvo en ninguna negociación, o sea, nunca hubo ninguna esperanza de que Estados Unidos fuera parte, porque del comienzo dijo, nosotros no vamos a ser parte de esto, así como se retiró del Acuerdo de París, ¿no, verdad? Otros son países que fueron sumándose, pero hay otra cantidad de países que yo espero que se sumen, porque están en el proceso de un alto debate parlamentario sobre estas temáticas, ¿no? ¿Cuánto nos cabe a todos la responsabilidad frente a estos temas globales, o cuánto va a ponerse sobre la mesa o como primera prioridad esto que yo se le llamaba soberanismo, otros le llaman nacionalismo? Hay mucho de populismo, hay mucho de mirar las elecciones y mirar las encuestas, ¿no? Y las encuestas, lamentablemente en muchos países, donde se ve la migración como una amenaza, donde países incluso desarrollados han dejado sectores detrás, ¿no? Hay sectores rurales que se han sentido que llegan migrantes y tienen más beneficios que ellos. Yo estaba en Sudáfrica hace dos días atrás, en Johannesburg, y ahí también se ve xenofobia contra los congoleses, xenofobia contra los de Zimbabue, porque hay una enorme cantidad de migrantes, y es por lo que conversábamos. Mientras uno resuelva los problemas propios de la desigualdad, cuando uno tiene el 50% de los jóvenes de un país sin empleo, ¿no es verdad?, se ve como una amenaza, y además que los migrantes llegan y aceptan cualquier tipo de trabajo sin respeto de las leyes laborales, en fin. Entonces, ¿por qué digo, vuelvo al Pacto Global y la política migratoria de España sin meterme en el detalle? Es que este es, yo creo que uno de los grandes ejemplos de por qué el multilateralismo sigue siendo esencial y por qué lo que tenemos que enfrentar es con cooperación internacional, con solidaridad internacional y, por cierto, con política, que lo que hace que las respuestas no son siempre 100% maravillosas, pero es a lo que todos nos podemos poner de acuerdo y empujar hacia ello. Y en ese sentido, como alta comisionada, no se supone que yo tenga que opinar sobre política de mi país, solo puedo decir que lamento esa decisión, ¿no es verdad?, porque soy una convencida que la migración existió en el pasado en Chile. Yo soy bisnieta de una familia francesa que se fue por la epidemia de la xilofera, eran viñateros, a Chile buscando otras oportunidades, y en Chile tenemos alemanes, o sea, la antigua migración fue europea, y luego, por cierto, migración de los países cercanos, Bolivia, Perú, y los últimos años haitianos, venezolanos, dominicanos, y en su momento refugiados colombianos, en cantidades grandes. Y va a seguir así, porque es la historia de la humanidad. Y por lo tanto, hacerse parte de este pacto, que lo que busca es hacerse cargo de un problema que existe, un problema porque no está organizado. La migración en sí no es un problema, la migración es un hecho histórico, ¿no es verdad? Y la Declaración Universal lo que habla es de la libertad de movimiento, ¿no?, de las personas. Entonces, ¿qué mejor que enfrentarlo, administrarlo, por decirlo así, y organizarlo adecuadamente? Por eso yo lo lamento, pero insisto, es una decisión del gobierno actual y yo no puedo menos que señalar que espero que algún día Chile se sume al Pacto Global, porque creo que puede ser muy positivo. En nuestra América Latina tenemos situaciones complejas, situaciones de dos tipos, nosotros nos llegan, como decía yo antes, denuncias de violaciones de derechos humanos en muchas partes. Chile, en algunos de esos países, no está presente con la oficina no está presente con personas. Ustedes saben que la misión de derechos humanos que estuvo ahí haciendo el monitoreo y después, cuando se conoció el reporte en Nicaragua, fue expulsada de Nicaragua. Sin embargo, en conversaciones que yo he tenido con el ministro de Relaciones Exteriores, y le hemos señalado que estamos disponibles a volver de acuerdo a las condiciones que se fijen, y que fijemos entre ambas partes cuando sea necesario. Hemos recibido una carta de ellos invitándonos a conversar para que podamos volver. Lo mismo, el presidente Maduro envió una invitación a mí para que visite Venezuela, y tuvimos ocasión el día de ayer también de conversar con el ministro Arriaza para mirar cuándo, en qué condiciones puede ser una misión primero de la oficina
que luego pueda generar una visita mía para mirar el tema de los derechos humanos. Pero también hemos estado muy involucrados en lo que ha sido este flujo migratorio, ¿no es verdad?, que ha habido desde Venezuela a distintos países, a los países vecinos, países del Caribe, pero también a los países de América del Sur. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos apoyando tanto ahí como también estamos en México, acompañando en Tijuana a la caravana, mirando también, y hemos estado con trabajo ayer hemos estado con el ministro colombiano reunidos y también con el ministro mexicano para mirar de qué manera podemos apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que ha sido una prioridad que le está dando a los derechos humanos. La primera decisión presidencial que sacó a 2 días de asumir fue sobre los 43 estudiantes desaparecidos y su decisión política de que tiene que haber verdad, que tiene que haber justicia, la generación de una comisión de verdad, justicia y que con presencia de las familias, de los abogados, de los jóvenes y, por cierto, de distintos y amplios sectores de la sociedad. Ahí hay un esfuerzo importante de ir haciéndose cargo de un problema de derechos humanos histórico y también contingente, y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo. Pero por cierto que en la región tenemos otro tipo de situaciones y en cada uno de los países hay situaciones de violación de derechos humanos, hay situaciones de restricción del espacio cívico, hay situaciones de muerte de periodistas con bastante frecuencia, hay situaciones en Colombia también de muerte de periodistas, de muerte de exmiembros de la FARC que se desmovilizaron. Entonces estamos en muchos de esos países trabajando para, por un lado, hacer el seguimiento de los problemas que tenemos en la región y, por otro lado, apoyar a los gobiernos para que tomen las medidas, sean estas judiciales, legislativas o políticas que permitan seguir avanzando, en el caso de Colombia, en un proceso de paz que pueda realmente implementarse y concretarse. Entonces, yo diría, la región tiene situaciones complejas, ¿no? Y de distinto tipo, pero nosotros hemos ofrecido nuestro apoyo, nuestra ayuda y así lo seguiremos haciendo. En el caso de Brasil, nosotros, bueno, se asume el 1 de enero, esto es tradicional en el Brasil, y estaremos atentos a mirar el desarrollo de los acontecimientos a través tanto de nuestra oficina regional en Santiago como a través del trabajo con Naciones Unidas. Y yo quedaría ahí con los pueblos indígenas. Creo que acá también hay convenciones, hay declaración de pueblos indígenas. Sin duda, nuevamente, uno observa que hay algunas tensiones, ¿no? Importantes, por ejemplo, en el caso del tema de la economía y el medio ambiente y las tierras indígenas. Ahí hay tensiones importantes porque países que han confirmado el convenio 169 de la OIT, donde el convenio señala de que debe haber consulta a los pueblos indígenas para el caso de proyectos económicos, sean energéticos, mineros, lo que sea. Hay una declaración de Nueva York posterior que habla de consentimiento de pueblos indígenas. Sin embargo, los países dicen que se trata de consulta. Entonces, hay tensiones en cada país de cómo se enfrentan este tipo de situaciones que generan muchas veces tensiones que han llevado en algunas partes, como el caso de Berta Cáceres, a la muerte, el asesinato de ella. Entonces, yo creo que es una situación compleja cuando uno ha estado en gobierno, le ha tocado vivir, que son temas que no son fáciles de resolver. Y yo creo finalmente que la única solución posible es el diálogo y la búsqueda de un acuerdo que permita ir avanzando. No es sencillo, pero creo que es la única arma y mecanismo que uno tiene junto con, obviamente, generar las políticas sociales, económicas, que permita hacerse cargo de una tremenda deuda de desigualdad que hay en los pueblos indígenas, porque en la América Latina la pobreza tiene cara de mujer, tiene cara de niño, tiene cara de afrodescendiente, tiene cara de indígena y tiene cara de personas que viven con VIH-Sida. Esas son las personas más pobres en la región y por lo tanto yo creo que uno tiene que hacerse cargo de esas desigualdades. Una palabra con respecto a la República Democrática del Congo. Nosotros estamos ahí trabajando hace tiempo, tenemos plena conciencia del drama que se vive, está Naciones Unidas ahí haciendo todo lo que puede,
Sabemos que, y estamos muy preocupados porque en los periodos preeleccionarios habitualmente la violencia se exacerba. Hoy día, además, esto no fue mencionado, pero la República Democrática del Congo está con este brote de cólera, dirige fundamentalmente la parte de Nord Kivu, y el problema es que además están ahí grupos armados, lo que hace que los profesionales de salud que están haciendo vacunas, entregando tratamiento, apoyando para que el ébola, perdón, dije cólera, no, el ébola no se expanda, realmente muchas veces tienen que retroceder, dejar de actuar por los graves riesgos de seguridad. Vamos a seguir trabajando con ellos y nosotros seguiremos apoyando toda la temática de los derechos de las mujeres, toda la reparación necesaria a las mujeres, pero de nuevo aquí, y esto es un tema que nosotros nos hemos preguntado tantas veces, que recuerdo que Margot Wallström, cuando fue enviada especial para las mujeres, digamos, la violencia contra las mujeres en los países de conflicto, le preguntó a un soldado por qué había violado a tantas mujeres, y él dijo, porque en mi cultura yo aprendí que las mujeres no valen nada, ¿no? Y era sin duda una manera de humillar, además, ¿no? De humillar físicamente, de destruir humanamente, y por lo tanto yo creo que también hay que continuar trabajando, que es lo que hace nuestra querida amiga aquí, no solo llamar a la conciencia, sino seguir apoyando a las mujeres. En Sudáfrica tuve oportunidad en un albergue de conversar con mujeres congolesas, mujeres que habían vivido no solo la violación personal, sino la muerte del padre, la madre, de los hermanos, de los hijos, del marido, ¿no es verdad? Y la verdad es que es algo que a uno le duele el alma. Y uno se hace las mismas preguntas. ¿Cómo es posible que a esta altura de la humanidad ni internamente el Congo ni la comunidad internacional hemos sido capaces de terminar con el sufrimiento de ellos? Muchas gracias. Ministro. La relación entre la actividad empresarial y los derechos humanos. Los derechos humanos se conciben en un momento en el que el mundo no está globalizado. No está globalizado como ahora, quiero decir, donde no se había producido la gigantesca transferencia de capacidad productiva de un hemisferio a otro. Lo que hemos vivido en los últimos 50 años, no muchos más, es una transferencia de capacidad de la capacidad industrial productiva del mundo occidental al mundo en desarrollo. Y eso, naturalmente, las empresas lo han hecho buscando ventajas comparativas. Han ido buscando salarios más bajos y una menor sindicalización, una menor capacidad de defensa de los trabajadores. No estoy descubriendo nada nuevo, pero todos los consumidores occidentales tienen que saber que si consiguen productos más baratos importados de países que se han convertido en las fábricas del mundo, es porque esos productos están producidos por trabajadores que no gozan de los derechos y las libertades que tienen los trabajadores en su casa. Porque esos derechos y libertades tienen costes económicos y hoy la economía globalizada busca en la competición, la competencia mundial, busca ahorrar costes. No voy a contarles nada que no sepan, pero seguramente algo que procuramos no saber, que procuramos no recordar. Y solamente cuando hay casos extremos y nos dicen que las zapatillas o los teléfonos o los chirimbolos que utilizamos están producidos en unas condiciones de cuasi esclavitud, es cuando las conciencias se rebelan. Y entonces empiezan operaciones de boicot a tal o a cual marca porque produce en unas condiciones que atentan claramente contra los derechos humanos. ¿Cuál es la frontera? Cuando la falta de un derecho laboral se convierte en un atentado contra un derecho humano. Hay una graduación, pero es evidente que hemos asistido a un proceso donde el mundo empresarial, insisto, buscando la rentabilidad, en un contexto de extrema competencia, se ha instalado en lugares donde los regímenes políticos y sociales no eran tan exigentes ni en lo ambiental, ni en lo social, ni en lo económico. Y esa es la historia económica de nuestro mundo. Cuando se ha intentado plantear eso, yo he sido partícipe en algunos de esos intentos que consisten en decir vamos a equilibrar en frontera las condiciones sociales en las que se ha producido un bien o
el impacto medioambiental que ha tenido la producción de este bien, vamos a equilibrarlo en frontera estableciendo un impuesto. De manera que se desincentive el producir en condiciones más ventajosas, porque esta ventaja se pierde con el ajuste en frontera. Eso la Organización Mundial del Comercio lo ha prohibido siempre. Siempre ha estado en contra de los impuestos equilibradores a las condiciones sociales y ambientales, argumentando que eso, en el fondo, era una defensa de los países desarrollados frente a la capacidad competitiva de los países en desarrollo, que tenían que poner en juego su capacidad competitiva, que no era tener más capital, ni más tecnología, ni más conocimiento, sino tener mano de obra más abundante y barata, y menos respeto por las condiciones ambientales de su entorno. Y ser ministro de Exteriores es una terrible cura de realismo, y a veces uno verbaliza cosas que todo el mundo sabe, pero que tenemos tendencia a olvidar, ¿no? Eso es así, eso es así. Y eso es así en la relación entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado, y también dentro del propio mundo desarrollado. Y también dentro del propio mundo desarrollado, porque también en el interior de lo que podemos llamar los países occidentales ocurren desplazamientos de las actividades productivas buscando condiciones de trabajo que en algunos casos están fuera de los estándares que la Declaración de Derechos Humanos protege. ¿Es posible concebir una serie de acuerdos internacionales de carácter vinculante que obliguen a las empresas de todo el mundo a respetar en todo el mundo estándares económicos y sociales, y añado ambientales? No me olvido de ellos, porque son tanto o más tan importantes, de manera que podamos garantizar que la producción se hace en unas condiciones que en todas partes respeten esos derechos. Pues qué más quisiera yo, ¿no? Qué más quisiéramos todos, supongo, ¿no? Pero eso es bastante más difícil de conseguir que denunciar. Hay una dinámica en este sentido, la presión pública, la opinión pública presiona, y hay campañas de boicot a determinadas marcas porque se sabe que producen en circunstancias inaceptables. ¿Hasta qué punto esto es importante o tiene un carácter meramente anecdótico desde el punto de vista de su incidencia en los grandes volúmenes de producción? Pues seguramente todavía tiene un carácter anecdótico, pero puede ser la semilla que desarrolle una actitud más combativa por parte del consumidor, que se niegue a consumir bienes que incorporan intrínsecamente una violación del derecho humano de quienes lo han producido. Pero todos somos a la vez productores y consumidores, ¿no? Todos tenemos una parte de cada cosa, ¿no? Cuando uno mira las estadísticas del CO2 per cápita, por ejemplo, dice, los chinos son los primeros contaminadores del mundo, porque su producción de CO2 per cápita ya está por las nubes. Sí, vale, pero oiga, es que happens to be que los productos que allí se producen y que generan este CO2 los consumimos nosotros. Entonces, ¿a quién hay que imputárselo? ¿Hay que imputárselo al que lo produce o al que lo consume? Porque imaginemos un mundo ideal donde España no produjera nada y todo lo produjéramos en el país vecino. Pues nosotros seríamos unos santos porque no emitiríamos ni un gramo de CO2 y el país vecino sería horriblemente contaminador. Pero ¿contaminador en beneficio de quién? ¿No? Nuestro. Entonces, ¿quién es el verdadero contaminador? ¿El que contamina cuando produce o el que consume el bien producido contaminando? Bueno, pues esto es un ejemplo que podemos trasladar a otras muchas esferas. Tendríamos que empezar contabilizando bien las cosas. Desde luego no hay esa voluntad de decir mañana vamos a imponer a las empresas globalizadas unos estándares sociales que los cumplan en todas las partes del mundo. Y probablemente será un proceso gradual que dependerá de la presión política que hagan las sociedades consumidoras para imponer estándares a las productoras que por sí mismo no lo van a hacer. Que por sí mismo no lo van a hacer. Porque necesitan, aceptando condiciones que nosotros no aceptaríamos, generar una cadena de valor que les produzca
un desarrollo económico que necesitan desesperadamente si quieren salir de una condición todavía peor, ¿no? Que es aquella de la que ni siquiera merece la pena explotarle. Todo eso es peliagudo de argumentar y dará lugar a multitud de interpretaciones, pero creo que si queremos mirar la realidad de frente, hemos de saber cómo es y cómo funciona, y no limitarnos a grandes proclamas que luego no soportan el choque con la realidad. Y eso me lleva al otro tema que han planteado, que es el comercio de armas. En primer lugar, quisiera decir que desde este gobierno, desde que está en el gobierno, que yo sepa, no ha firmado ningún nuevo contrato de armas para Arabia Saudí. Eso no forma parte de ninguna actitud preconcebida, de ningún embargo, de ningún boicot, es una realidad. Lo único que ha hecho este gobierno es cumplir los contratos que se encontró que ya estaban en vigor. La segunda cuestión que me plantea la cuestión, hecha esta aclaración, es ¿y por qué el problema moral se plantea únicamente con Arabia Saudí? ¿De qué estamos hablando? ¿De la venta de armas a un país determinado o del comercio de armas en general? Debe ser el comercio de armas en general, ¿no? Porque no veo por qué un caso tenga que ser específicamente señalado como perverso y los demás no. La guerra en Yemen es una guerra atroz, casi todas las guerras lo son, pero conviene recordar que hay una resolución del Consejo General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que avala una intervención de una coalición para hacer frente a una rebelión contra lo que se consideraba el gobierno legítimo del país. No hay ninguna norma que prohíba la venta de armas a esa coalición. El Parlamento Europeo ha pedido al Consejo que estudie, muy motivado o muy impactado por el asesinato del señor Khashoggi, que estudie la posibilidad de decretar un embargo de la venta de armas a Arabia Saudí. El Parlamento se lo ha pedido al Consejo. Ya que antes me preguntabas por la Unión Europea, vamos a decorticar cuáles son los mecanismos de la Unión Europea. El Parlamento no ha votado el embargo porque no tiene capacidad alguna de embargar nada. El Parlamento le ha dicho a quien sí la tiene, que es el Consejo, que lo estudie. Y debo decirte que ni siquiera está en el orden del día del Consejo. ¿Por qué? Porque es una decisión que tiene que tomarse por unanimidad y se sabe que tal unanimidad no existe, nos guste o no nos guste. E incluso los países que me parecen como más virtuosos y son los abanderados de los embargos y no vamos a vender armas a Arabia Saudí, pues hay que saber primero que lo hacen, aunque no lo digan, y que no han puesto en cuestión los contratos nada despreciables que tienen en vigor. O sea que aquí hay algunos que se rasgan las vestiduras y pasan por buenos cuando realmente su compromiso con el problema es mayor que otros que pasamos por malos. Entonces, el problema del comercio de armas no se refiere a una guerra en particular, es un problema de alcance. En general existe una industria armamentística, todo el mundo sabe que si no vendes tú, lo vende el vecino, y lo que hay que hacer es intentar establecer mecanismos que controlen el uso de estas armas. Todos, menos uno de los contratos de armas que España ha firmado, contienen cláusulas que garantizan que esas armas no serán utilizadas fuera del territorio del país que las compra. En el caso de Arabia Saudí, también. El gobierno español decidió, y el presidente del gobierno lo explicó, no interrumpir el contrato de construcción de 4, creo, grandes barcos de guerra que serán entregados dentro de varios años y por lo tanto poco efecto van a tener en lo que nos preocupa. Lo decidió hacer porque entendió que desde el punto de vista de todos los factores en conjunto debía mantener un contrato firmado por el anterior gobierno y evitar el impacto social de su cancelación. Eso es así, lo dijo el presidente del gobierno y yo no hago sino defender una posición que toma un gobierno sopesando los pros y los contras. Pero insisto, esos barcos de guerra, esperemos, seguro que cuando se entreguen la guerra habrá terminado. No creo que podamos soportar mucho tiempo más esta situación. Hay muchas formas de matar.
la generación de un bloqueo que impide el acceso del alimento y provocar una hambruna es una forma más generalizada, más tremenda de matar que el uso de proyectiles. Y seguramente en muchas partes del mundo, y seguramente en Yemen también, lo que está ocurriendo no es tanto el uso de la weaponry, ¿no?, del armamento, sino la creación de unas condiciones que generan una hambruna que afecta a la población de una forma que todo el mundo ha condenado y que nadie parece capaz de evitar. Pero eso no es una consecuencia de la venta de armas, es una consecuencia de la forma en la que se desarrolla este conflicto. Y vuelvo a insistir, no me hable usted de un país y de un conflicto determinado, hablemos de qué normas son las que regulan el comercio de armas, porque dudo mucho que mañana lo vayamos a suprimir de raíz, que mañana digamos todos a la vez, aquí nadie va a vender una bala a nadie. Y como eso no va a ser así, lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con otros del Gobierno, es establecer un mecanismo de seguimiento, lo que se llama la verificación, de qué uso se dan a las armas que se venden. Algunos países tienen ya este mecanismo y nosotros esperamos tener el nuestro. No es una cosa fácil de hacer, pero desde luego es el camino a seguir para intentar, dentro de lo posible, y hay mucho que hacer y hay mucho posible que construir, controlar el uso de las armas que se venden. Pero la correlación estricta, automática y directa entre usted vende un arma y por lo tanto no respeta los derechos humanos es algo que hay que poner en sordina, porque eso admite muchas variaciones, muchas consideraciones, muchos casos particulares, muchas precauciones, mucho saber quién es quién y para qué, y no se puede establecer un borrón gordo diciendo usted no respeta los derechos humanos porque participa en el comercio mundial de armas. Ojalá no hubiera guerras, ojalá nadie quisiera armas y ojalá nadie produjera ninguna, pero la realidad es bien distinto de esto. Gracias, ministro. Tengo que terminar, pero quería dar la última palabra a Suba brevemente por lo que le he indicado antes sobre empresas, pero también si tiene alguna otra consideración muy breve, pero tenemos que terminar en un minuto, minuto y medio, 2 minutos. Le doy la última palabra a usted y tenemos que terminar. Y nos vamos. Par rapport à certaines questions qui m'ont été posées sur la possibilité d'avoir des traités ou bien des accords avec les multinationales, eh bien, il y a eu des efforts qui ont été menés et je me rappelle qu'en 2009, moi et mes collègues, nous étions au Sénat américain pour justement essayer de sensibiliser par rapport à cette situation. Et après un travail d'une année, nous avons réussi quand même à rencontrer à l'époque le président Obama, qui nous a réussi, au fait, qui a accepté de nous accorder son temps. Nous avons beaucoup discuté et il nous a promis. Et également, après, quelques mois après, c'était en 2010, il a été voté par le Sénat américain la loi de Dodd-Frank. Et cette loi essayait plus ou moins de recadrer la situation des entreprises multinationales américaines qui leur exigeait de prouver la traçabilité de minerais. Et après quelque temps, en 2011, nous avons quand même eu beaucoup de projets qui essayaient un peu de retracer les minerais du Congo. Et au Sud Kivu, ça commence dans la région où je viens, à l'Est, sur les 20 sites miniers que nous avons dans notre province, nous sommes arrivés quand même à rendre vert au moins 9 sites, où on sait que lorsque on a des minerais qui viennent de ces 9 sites, et ces sites-là sont tracés et respectent certaines normes. Mais entre-temps, les défis restent énormes parce que nombreux sont les multinationales qui sont sur place, mais qui ne respectent pas les droits de l'homme. Entre autres, nous avons des Canadiens qui sont là, nous avons des Anglais, nous avons toutes les nationalités en termes de multinationales. Mais le problème, c'est aussi un problème politique de notre pays, où les dirigeants ne se soucient pas au bien-être ou au respect des droits de l'homme lorsqu'on parle de contrats signés entre les multinationales. Et les contrats sont souvent léonins qui ne prennent pas en compte et en charge la situation de droits de l'homme dans les lieux d'exécution de leur exploitation. Et c'est ainsi que, deux fois, nous faisons face à des situations très, très, très pénibles où tout un village est déplacé
parce qu'on veut implanter des entreprises d'extraction de minerais. Un village qui est complètement déplacé, les habitants ne sont pas indemnisés, où on ne tient même pas compte, on ne se pose pas la question la plus petite qui soit, ces gens que nous déplaçons, ils vont vivre où? Comment est-ce que nous allons organiser leur vie après? Mais rien de tout, et même nos gouvernants qui sont là, et ils n'ont pas du reste, ne se préoccupent guère de bien-être de son peuple. Et voilà que, comme on a toujours dit qu'il faut penser global et agir local, nous, en tant qu'organisation non gouvernementale locale, nous essayons un peu d'apporter une petite réponse à notre niveau pour au moins soulager la peine de nos concitoyens qui vivent réellement dans les zones d'exploitation minière, mais aussi les artisanaux qui, depuis des années, travaillent dans les mines et vivent de ces mines, mais ils se voient délocalisés, ils se voient chassés et ils ne savent que faire ça, et ils n'ont plus d'autre boulot, ils n'ont plus d'autre travail, et c'est à ces titres que les jeunes s'enrôlent dans les milices, exactement parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils étaient dans les mines, on les a expropriés, et ils se sont ralliés dans les milices, et ils attaquent à leur tour les villages. Donc c'est un cercle vicieux qui demande également une grande réflexion, et qui demande également aux consommateurs, que nous sommes évidemment, nous tous, la communauté européenne et tout, la société civile à travers le monde, nous sommes aussi responsables de notre utilisation de ces matériels ou de ces gadgets. Donc la responsabilité nous incombe de faire une pression sur les multinationales qui doivent également prouver au fait la traçabilité de minerais qu'ils utilisent dans la fabrication de leurs appareils. Et ainsi, je crois qu'on peut essayer d'apporter un plus pour la traçabilité et que le minerai ne soit pas carrément des minerais de sang et que nous ne continuons plus à parler de cette situation comme quoi nous utilisons les téléphones qui portent le sang des enfants congolais. Et aussi, nous pensons également qu'il sied, parce qu'il y a aussi quelques années, la Commission, en fait, le Parlement européen, je crois aussi, avait voté une loi par rapport à la traçabilité de minerais, et plusieurs descentes ont été menées en République démocratique du Congo pour étudier la faisabilité et comment gérer ce genre de projet pour essayer de contraindre les multinationales à respecter certains contrats, mais aussi à respecter le droit de l'homme lorsqu'il faut exploiter les minerais. Et il y a aussi un phénomène également, comme je l'ai aussi signalé, il y a des maladies qui se présentent également avec la radiation et puis la pollution, ainsi de suite. Il y a dans un petit rivière, à 300 km de ma ville, on a découvert l'uranium. Et c'était de multinationales qui s'est bousculées pour faire des études dans ces lieux, mais on voyait carrément les villageois être exposés au fait à cette situation, et il y avait de maladies et personne ne pouvait essayer d'aider ces villageois à accéder aux soins de santé, mais à faire aussi des analyses appropriées pour demander la redevabilité par rapport à cette situation. Je crois que c'est ce que je peux dire. Bueno, muchas gracias, alta comisionada, ministro Borrell. Kadia Tsuba, defensora de derechos humanos, muchas gracias por estar aquí, por compartir. Gracias a ustedes por venir, por las preguntas. Y esperemos que podamos seguir celebrando la Declaración Universal de Derechos Humanos el 71, el 72, el 73. Gracias otra vez.